El siguiente video será para explicar la unidad 1 de la materia de mecánica de fluidos. Este video fue elaborado por el equipo Los Merengues para desarrollar el contenido de dicha unidad. Unidad 1. Conceptos fundamentales y propiedades de los fluidos. 1.1. Conceptos de fluidos. 1.2. Densidad. 1.3. Peso específico. 1.4. Volumen específico. 1.5. Gravedad específica. 1.6. Viscosidad absoluta. 1.7. Viscosidad cinemática. 1.8. Fluido newtoniano y no newtoniano. 1.9. Módulo volumétrico. 1.10. Tensión superficial. 1.11. Presión. 1.12. Flujo. En la naturaleza las sustancias se presentan en cualquiera de los tres estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso. Se diferencian, desde el punto de vista de su agrupación molecular, por las distancias y las fuerzas cohesivas intermoleculares. Fuerzas que son relativamente grandes en los sólidos, medianas en los líquidos y extremadamente pequeñas en los gases. Esta característica permite separar las sustancias en solo dos grupos: fluidos y sólidos. Concepto de fluido. Fluido es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos se clasifican en dos grandes grupos: líquidos y gases. Los líquidos. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Así se explica que los líquidos no tengan forma fija y adopten la forma del recipiente que los contiene. También se explican propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura aumenta la movilidad de las partículas, su energía. Gases. Los gases son fluidos altamente compresibles, que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras, explicando así las propiedades. Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas son despreciables, en comparación con la velocidad a que se mueven sus moléculas. Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene. Los gases no tienen forma definida, adoptando la de los recipientes que las contiene. Pueden comprimirse fácilmente, debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas moléculas y otras. Las diferencias esenciales entre líquidos y gases son: los líquidos son prácticamente incompresibles y los gases son compresibles, por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales. Los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficies libres, mientras que una masa dada de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga. Según su viscosidad, los fluidos pueden clasificarse en newtonianos y no newtonianos. Fluido newtoniano. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo o cizalla contra su tasa de deformación es lineal y pasa por el origen. El mejor ejemplo de este tipo de fluidos es el agua en contraposición al pegamento, la miel o los geles, que son ejemplos de fluido no newtoniano. Un buen número de fluidos comunes se comportan como fluidos newtonianos bajo condiciones normales de presión y temperatura: el aire, el agua, la gasolina, el vino y algunos aceites minerales. Fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura y presión, pero no con la variación de la velocidad. Estos fluidos se pueden caracterizar mejor mediante otras propiedades que tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de esfuerzos bajo diferentes condiciones de flujo, tales como condiciones de esfuerzo cortante oscilatorio. La densidad es la masa por unidad de volumen. Su expresión matemática es ρ igual m entre v, donde m es la masa en kilogramos, unidad del sistema internacional. V es volumen en metros cúbicos, unidad del sistema internacional. La densidad absoluta es función de la temperatura y de la presión. La variación de la densidad absoluta de los líquidos es muy pequeña, salvo a muy altas presiones.
Densidad relativa es la relación entre la masa del cuerpo a la masa de un mismo volumen de agua destilada a la presión atmosférica y 4 grados Celsius. Esta relación es igual a la de los pesos específicos del cuerpo en cuestión y del agua en las mismas condiciones. Es evidente que la densidad relativa es una magnitud adimensional. Expresión matemática. Densidad relativa igual densidad de la sustancia entre la densidad de referencia absoluta. Donde ρ subíndice R es la densidad relativa, ρ es la densidad de la sustancia, y ρ subíndice 0 es la densidad de referencia absoluta. Práctica número 1. Densidad. Necesitarás un recipiente de vidrio, agua, aceite, una tapa. ¿Qué hacer? Añade agua hasta la mitad del vaso. Añade un poco de aceite. Pon la tapa y gira. Observa. Como podrás observar, el aceite sube a la parte superior del vaso. Esto se debe a que la densidad del aceite es menor a la del agua, por lo que este asciende. Al ser mayor la densidad del agua en contraposición al aceite, esta termina en la parte inferior. Si vuelves a girar el vaso verás cómo vuelve a ocurrir lo mismo una y otra vez y además, esto ocurrirá en cualquier sentido en el que coloques el vaso. El aceite siempre quedará encima ya que es menos denso que el agua. Este mismo experimento lo puedes hacer con muchos otros ingredientes. Por ejemplo, un vaso con la mitad de agua y un poco de miel. Ejercicio número 1. ¿Cuál es la densidad de un material si tiene una masa de 12 libras y un volumen de 6 metros cúbicos? Solución. Primero tenemos que pasar la masa de libras a kilogramos. Sabemos que una libra es igual a 0,45 kilogramos, entonces 12 libras es igual a 0,45 por 12 kilogramos, lo cual es igual a 5,4 kilogramos. Reemplazando en la fórmula de la densidad. Densidad es igual a 5,4 kilogramos entre 6 metros cúbicos. Nuestro resultado es 0,9 kilogramos barra metros cúbicos. 1.3 Peso específico. El peso específico es el peso por unidad de volumen, expresión matemática. Peso específico es igual al peso entre volumen, donde W es el peso en newtons, en el sistema internacional. B, volumen en metros cúbicos, en el sistema internacional. Gamma es el peso específico. El peso específico es función de la temperatura y de la presión, aunque en los líquidos no varía prácticamente con esta última. Unidad en el sistema internacional. Newtons sobre metros cúbicos. Como peso es igual masa por gravedad, se deduce que peso específico es igual a densidad por gravedad, donde g es la aceleración local debido a la gravedad. Así como la densidad se usa para caracterizar la masa de un sistema fluido, el peso específico se usa para caracterizar el peso del sistema. Ejercicio número 1. La glicerina a 20 grados Celsius tiene una gravedad específica de 1,263. Calcule su densidad y su peso específico. Inciso A. Densidad. Gravedad específica es igual a la densidad de la glicerina entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. La densidad de la glicerina es igual a gravedad específica por densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces densidad de la glicerina es igual a 1,263 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Nuestro primer resultado es 1263 kilogramos sobre metro cúbico. Inciso B. El peso específico. La gravedad específica es el cociente del peso específico de una sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. El peso específico del agua a 4 grados Celsius es igual a 9.81 kN sobre metro cúbico. Si la gravedad específica es igual al peso específico de la glicerina entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius, entonces el peso específico de la glicerina es igual a la gravedad específica por el peso del agua a 4 grados Celsius. Peso específico de la glicerina es igual a 1,263 por 9,81 kN sobre metro cúbico, lo cual es igual a 12,39 kN sobre metro cúbico. Ejercicio número 2. 0,5 kilogramos de alcohol etílico ocupan un volumen de 0,633 centímetros cúbicos. Calcular su densidad y peso específico. Datos. Masa 0,5 kilogramos, volumen 0,633 centímetros cúbicos, lo cual es igual a 6,33 por 10 a la menos 7 metro cúbico. Densidad es igual a masa entre volumen. Por tanto, densidad va a ser igual a 0,5 kilogramos entre 6,33 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Nuestro primer resultado es 789.889,41 kilogramos sobre metros cúbicos. Peso específico es igual a densidad por gravedad.
Por tanto, peso específico es igual a 789.889,41 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Así nuestro segundo resultado es 7.748.815,11 newton sobre metro cúbico. 1.4. Volumen específico. El volumen específico se define de distinta manera en el sistema internacional y en sistema técnico. En nuestro sistema internacional de unidades, el volumen específico es el recíproco de la densidad absoluta. Volumen específico es igual a 1 entre densidad. O sea, el volumen que ocupa un kilogramo de masa de la sustancia. Unidad del sistema internacional. Metros cúbicos sobre kilogramos. En el sistema técnico, el volumen específico es el recíproco del peso específico. Unidades en el sistema técnico. Metros cúbicos sobre kilogramos fuerza. El volumen específico, como todas las magnitudes específicas, energía interna, entalpía, etc., en termodinámica, se han de referir en el sistema internacional, que es un sistema másico, a la unidad de masa, el kilogramos. Mientras que en el sistema técnico, que es un sistema gravitatorio, las magnitudes específicas se han de referir a la unidad de peso, el kilopondio kilogramo fuerza. 1.5 Gravedad específica. La razón entre el peso específico de un fluido dado y el peso específico del agua a una temperatura estándar de referencia se define como gravedad específica S. En numerosas ocasiones, la temperatura estándar de referencia para el agua se toma como 4 grados Celsius, donde el peso específico del agua a presión atmosférica es 9.810 newtons sobre metros cúbicos. Con esta referencia, la gravedad específica del mercurio a 20 grados Celsius es 133 kilonewtons sobre metros cúbicos entre 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos es igual a 13.6. Debido a que la gravedad específica es una razón entre pesos específicos, no tiene dimensiones y, por supuesto, es independiente del sistema de unidades que se utilice. Ejercicio número 1. La densidad de la sal de mesa es 2.16 gramos sobre mililitros a 20 grados Celsius. ¿Cuál es su gravedad específica? Datos. Densidad de la sustancia es igual a 2,16 gramos sobre mililitros. Densidad del agua es 1,00 gramos sobre mililitros. Fórmula. Gravedad específica es igual a densidad de la sustancia entre densidad del agua. Sustituyendo datos nos queda. Gravedad específica es igual a 2,16 gramos sobre mililitros entre 1,00 gramos sobre mililitros. Lo cual nos da 2,16. Dado que gramos sobre mililitros se eliminan las unidades de la gravedad específica adimensional, no importa el sistema de unidades que se utilice. 1.6 Viscosidad absoluta. La viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. La viscosidad se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas del fluido. Expresión matemática. Viscosidad absoluta es igual a tensión cortante entre velocidad de variación de la deformación unitaria cortante. Práctica número 2. Viscosidad. Materiales. Miel. Agua. Aceite. Regla. Procedimiento. Colocar alguna tabla o alguna superficie plana de cualquier material con una inclinación suficiente para que cada uno de los fluidos a utilizar pueda desplazarse sobre ella. Colocamos la regla en alguno de los lados. La distancia que cada fluido deberá recorrer será de 30 centímetros, que es lo que mide nuestra regla. Vamos. Por el agua, la cual recorre la distancia de 30 centímetros en 2.19 segundos. Que el aceite tardó 41.88 segundos en recorrer la misma distancia. La miel tardó 3 minutos con 55 segundos en recorrer los 30 centímetros de distancia. La viscosidad es la propiedad de un fluido que tiende a oponerse cuando se le aplica fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan resistencia a fluir, como la miel, mientras que los fluidos de baja viscosidad fluyen con facilidad, como el aceite y el agua.
1.6 Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática se define como la razón de la viscosidad absoluta a la densidad del fluido. Expresión matemática. Viscosidad cinemática, nu, es igual a viscosidad absoluta entre densidad. Las unidades en el sistema internacional es el metro cuadrado sobre segundo. Fluido newtoniano. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo o cizalla contra su tasa de deformación es lineal y pasa por el origen. El mejor ejemplo de este tipo de fluidos es el agua en contraposición al pegamento, la miel o los geles, que son ejemplos de fluido no newtoniano. Un buen número de fluidos comunes se comportan como fluidos newtonianos bajo condiciones normales de presión y temperatura. El aire, el agua, la gasolina, el vino y algunos aceites minerales. Fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura y presión, pero no con la variación de la velocidad. Estos fluidos se pueden caracterizar mejor mediante otras propiedades que tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de esfuerzos bajo diferentes condiciones de flujo, tales como condiciones de esfuerzo cortante oscilatorio. Algunos ejemplos de fluidos newtonianos son el agua, el vino, la glicerina, el alcohol, la leche y la gasolina. Algunos ejemplos de los fluidos no newtonianos son la mayonesa, la pasta dental, la miel, sangre humana, mermeladas y catsup. Práctica número 3. Fluidos no newtonianos. Materiales. Maicena. Es harina refinada de maíz o almidón de maíz. Agua. Recipiente. Mezcla muy bien la maicena con agua de una forma gradual para que no se formen grumos. La cantidad de material empleado depende de la cantidad que quieras conseguir. Debe tener una densidad suficiente, es decir, que tenga una cierta viscosidad para que sea más aparente el experimento. Esta suspensión se comporta como un líquido cuando se aplica poca presión, pero como un sólido cuando le aplicas mucha. Es un fluido no newtoniano. 1.9 Módulo de elasticidad volumétrico. Es la magnitud de la resistencia que un fluido ofrece a la compresión. Expresión matemática. Módulo de elasticidad volumétrico es igual a la variación de presión entre la variación de volumen por unidad de volumen. En unidades del sistema inglés los valores para el módulo de elasticidad volumétrico en general están dados como libras sobre pulgadas cuadradas, y en unidades del sistema internacional, como newton sobre metros cuadrados. Valores grandes del módulo volumétrico indican que el fluido es relativamente incompresible. Es decir, que se requiere un gran cambio de presión para producir un pequeño cambio de volumen. 1.10 Tensión superficial. Se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido tiene una resistencia para aumentar su superficie. Tensión superficial es igual a fuerza entre longitud unitaria. Su unidad, por tanto, en el sistema internacional es el newton sobre metro. Práctica número 4. Tensión superficial. Material. Agua. Aguja. Un pedazo de papel absorbente. Un palillo. Jabón líquido. En un recipiente con agua posaremos un trocito de papel absorbente y sobre él la aguja. Una vez que éste descansa en la cama de papel, iremos hundiendo el papel absorbente empujándolo hacia abajo y con cuidado, con ayuda de un palillo. 3. Cuando consigamos que el papel se moje totalmente y se separe, la aguja permanecerá flotando en el agua, pese a que su densidad es casi 8 veces mayor. 4. Mirando con cuidado se puede ver la piel estirándose bajo el peso de la aguja. Al añadir el jabón veremos cómo la aguja se hunde. Por la composición de sus moléculas él tiene la posibilidad de romper esa piel. La tensión superficial explica por qué los insectos pueden caminar sobre el agua, por qué el rocío forma pequeñas gotas redondas sobre la tela de una araña y por qué el agua sola no puede mojar los platos engrasados y por qué la condensación sobre una lata de bebida realmente fría. 1.11 Presión.
La presión se define como fuerza por unidad de área. Para describir la influencia sobre el comportamiento de un fluido, usualmente es más conveniente usar la presión que la fuerza. Expresión matemática. Presión es igual a fuerza sobre área. La unidad estándar de presión en el Sistema Internacional de Unidades es el pascal, el cual es un newton por metro cuadrado. Existen varios tipos de presión. Las podemos clasificar de la siguiente manera. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los cuerpos de la Tierra o que están en el interior de la atmósfera. Presión absoluta. Se denomina presión absoluta la presión que soporta un sistema respecto al cero absoluto. Presión relativa. Esta se mide en relación a la presión atmosférica, su valor cero corresponde al valor de la presión absoluta. Esta mide entonces la diferencia existente entre la presión absoluta y la atmosférica en un determinado lugar. Su unidad en el sistema internacional es el newton sobre metro cuadrado. Práctica número 5. Presión atmosférica. Materiales. Una vela. Cerillos. Un vaso. Un recipiente transparente hondo. Agua. Preferentemente pintada de algún color para que se observe más el efecto. Procedimiento. Echamos agua en el recipiente, a un nivel en el que, al poner la vela encima, el agua no apague la llama. Colocamos cuidadosamente la vela en el plato y la encendemos con los cerillos. Cuando la llama esté estable, cubrimos la vela con el vaso. Observaremos que poco a poco la llama se va apagando, debido al limitado oxígeno que hay dentro del vaso. Finalmente, la llama se apagará y el vaso absorberá parte del agua del recipiente. Explicación. El aire que se encuentra dentro del vaso está caliente, pues la llama hace que el gas a su alrededor alcance una alta temperatura, expandiéndose. Cuando se apaga la vela, por la falta de oxígeno, la temperatura baja drásticamente, haciendo que el gas que había en el interior del vaso se comprima, a la vez que se reduce su presión. Es por esto que el agua sube, pues la presión atmosférica externa la empuja hasta conseguir que ésta se iguale con la interna, además de ocupar el espacio que el gas ha dejado vacío al comprimirse. Ejercicio número 1. Una mujer de 50 kilogramos se balancea en un tacón de un par de zapatos de tacón alto. Si el tacón es circular y tiene un radio de 0,5 centímetros, ¿qué presión ejerce ella sobre el piso? Presión es igual a fuerza entre área m. Masa de la mujer que es igual a 50 kilogramos. W. Peso de la mujer que es igual a masa por gravedad. Peso. 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Así el peso de la mujer es igual a 490 newtons. A. Área del tacón circular. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Área es igual a 0,0078 metros cuadrados. Entonces presión es igual a 490 newtons entre 0,0078 metros cuadrados. Nuestro resultado es 62,8205 por 10 a la 3 newtons sobre metros cuadrados. 1.12 Flujo. Se define como flujo a un fluido en movimiento. Vamos a describir el flujo de un fluido en función de ciertas variables físicas como presión, densidad y velocidad en todos los puntos del fluido. Las partículas dentro de un flujo pueden seguir trayectorias definidas denominadas líneas de corriente. Una línea de corriente es una línea continua trazada a través de un fluido siguiendo la dirección del vector velocidad en cada punto. Así, el vector velocidad es tangente a la línea de corriente en todos los puntos del flujo. No hay flujo a través de una línea de corriente, sino a lo largo de ella e indica la dirección que lleva el fluido en movimiento en cada punto. Tipos de flujos. Flujo estacionario. Se da a este tipo de flujo cuando las variables que lo caracterizan son constantes en el tiempo. Flujo uniforme. Tenemos este tipo de flujo cuando la variable física es igual en todos los puntos del flujo. Por ejemplo, en un flujo uniforme la velocidad de todas las partículas es la misma en cualquier instante de tiempo, por tanto, la velocidad no va a depender de la posición de la partícula de fluido. Flujo incompresible. Cuando se comprime un flujo de fluido, si la densidad permanece constante, se dice que el flujo es incompresible. En caso contrario, se dice que el flujo es compresible. Flujo viscoso. Ya sabemos que la viscosidad en un fluido es la resistencia que presenta a los esfuerzos tangenciales. Se pudiera considerar el equivalente de la fricción en el movimiento de cuerpos sólidos. Cuanto mayor sea la viscosidad en un flujo, mayor deberán ser las fuerzas externas que hay que aplicar para conservar el flujo. Cuando el efecto de la viscosidad en el flujo es despreciable, se considera que estamos ante un flujo no viscoso. Flujo irrotacional.
Cuando se tiene un fluido que se desplaza en una corriente circular, pero las partículas del fluido no giran alrededor del eje que pasa por su centro de masas, se dice que el flujo es irrotacional. En caso contrario estamos ante un flujo rotacional. Flujo laminar y flujo turbulento. Un flujo es laminar cuando sus partículas se mueven a lo largo de trayectorias suaves en láminas o capas, de manera que una capa se desliza suavemente sobre otra capa adyacente. Este tipo de flujos cumple la ley de viscosidad de Newton. Un flujo es turbulento cuando sus partículas se mueven en trayectorias muy irregulares que causan colisiones entre las partículas, produciéndose un importante intercambio de cantidad de movimiento entre ellas.